decir es que en esta etapa es como que se alinearon todos los astros en favor de la Argentina. Hubo una serie de cosas a nivel internacional que fueron muy positivas y después hubo una serie de condimentos internos que también jugaron a favor. De los condimentos externos ya hablamos. En realidad dijimos que la economía mundial estuvo de fiesta, que los precios de las materias primas iban todos para arriba, y también dijimos que Brasil también estuvo de fiesta. Que la economía brasileña esté de fiesta ayuda a la Argentina en su desempeño. Por lo tanto, digamos que el contexto internacional fue muy favorable a la Argentina de una manera excepcional. Y además, internamente, la Argentina, en esta etapa, tomó una decisión muy fuerte, también no la tomó el gobierno, la tomó el mercado, que generó una mega devaluación que cambió la competitividad de muchísimos sectores y de casi todos los que estamos en esta reunión. El tema es una mega devaluación que generó más competitividad en los sectores productivos, pero que por primera y tal vez por única vez en la historia, esa mega devaluación no generó un estallido hiperinflacionario. Todas las megas devaluaciones en la Argentina, los saltos del dólar así espectacularmente fuertes, generan habitualmente en la Argentina, o históricamente fue así, saltos inflacionarios también terribles, que generan descontrol de las variables y procesos muy traumáticos. Eso no ocurrió en el 2002. ¿Por qué no ocurrió? Porque la economía argentina estaba planchada. Porque venía de 4 años de una recesión muy fuerte. Entonces esa devaluación no generó un escenario de hiperinflación. ¿Por qué me interesa rescatar esto? Porque hay muchos empresarios que están esperando otra mega devaluación que les genere un salto de rentabilidad, pensando que se puede repetir lo del 2001-2002. El que está pensando eso no está pensando con todos los elementos la situación. ¿Por qué? Porque una mega devaluación como la del 2001-2002 hoy en la economía argentina generaría un descalabro muy difícil de manejar. Y por eso este gobierno no va a convalidar eso y difícilmente lo haría otro gobierno en su lugar. Esto es muy importante porque ya vamos a ver el tema de la rentabilidad y de que hay sectores que piensan que si no tienen un dólar a 8 o 9 pesos, los números no cierran. El tema es que el dólar a 8 o 9 pesos no está en el horizonte, al menos no en el horizonte cercano. Y eso, por lo tanto, nos tiene que plantear una advertencia seria con respecto a cómo miramos el escenario de nuestros negocios en los próximos meses y en el próximo año. Hay mucha gente que está esperando cosas que no van a ocurrir. Y en realidad no están tomando otras decisiones empresariales que deberían tomar frente a ese contexto. Así que yo quiero plantear esta idea como hipótesis. Que la economía argentina tiene por delante un escenario más discreto, porque dijimos al comienzo de esta charla que la economía mundial no va a volver a tener próximamente el desempeño eufórico que tuvo en la década pasada. Y por lo tanto los precios de las materias primas no van para arriba febrilmente como ocurría en la década pasada. Es más, lo que estamos hablando es de compresión incluso de precios de materias primas en este contexto. Y dijimos que la economía brasileña no solamente que no está de fiesta, sino que tampoco lo va a estar, porque si alguien me dice, no, Brasil anda mal ahora, pero el año que viene es el mundial, así que van a... No, no es así. Entonces, la economía brasileña el año que viene tampoco va a estar de fiesta. Por lo tanto, el famoso viento de cola que tuvo la Argentina durante una importante cantidad de años no está. Pero no está solamente en la foto de esta semana. No pareciera estar en el escenario del año que viene tampoco. Por lo tanto, si este desempeño de la economía argentina fue el resultado del viento de cola y el viento de cola no está más, quiere decir que este desempeño no es posible en el horizonte de los próximos años. El tema es que la economía argentina que estuvo de fiesta generó mucho movimiento económico, muchas actividades. Cuando yo miro una parte importante de las inversiones que se han hecho en el sector porcino en los últimos 3, 4, 5 años, en realidad interpreto que esas fuertes inversiones se hicieron con la rentabilidad del sector agrícola, puede ser. Una parte muy importante fue el excedente agrícola que se trasladó a la inversión porcina. Ese excedente agrícola ya no existe, puede ser, y probablemente no va a existir en los próximos años.
Por lo tanto, acá hay que tener mucha atención sobre este tema, porque hemos puesto muchas fichas en un negocio, sacando plata de otro negocio, y esto hay que mirarlo ahora con otra mirada. Porque si el gráfico este tiene la tendencia que estamos diciendo, quiere decir que se acabó la fiesta y que por lo tanto tenemos que ser cada vez más racionales y sensatos al tomar determinadas decisiones empresariales. Porque cuando los márgenes de rentabilidad son altos, me puedo equivocar y no pasa nada, puede ser. Tomo una decisión no muy acertada, pero el margen de rentabilidad me está camuflando eso porque, bueno, vamos todos para adelante. Si los márgenes de rentabilidad se hacen más chiquitos, un error me puede costar cada vez más caro. Y esta es una parte de la lectura que yo quiero plantear en esta reunión como advertencia. Porque lo que tenemos por delante no es ninguna fiesta. Es un escenario donde va a haber complicaciones, donde vamos a tener que ser mucho más cuidadosos al momento de tomar decisiones empresarias e incluso también decisiones personales en términos de nivel de vida o gastos que tenemos. ¿Por qué? Porque este desempeño no va a estar más. Ahora, lo que sí tiene la Argentina, para que miremos variables que también nos importan en este proceso, es una situación inflacionaria complicada. Y acá yo quiero rescatar algunas posiciones con respecto a lo que puede ocurrir y sobre todo sobre decisiones que se pueden llegar a tomar en los próximos meses, mirando el próximo año, de parte del gobierno argentino para enfrentar la inflación. Y ahí también hay otra luz amarilla que hay que evitar. Esta es la inflación en la Argentina a lo largo de 10 años, donde en realidad vemos una sola línea hasta acá, y acá se bifurca. ¿Por qué? Porque en realidad la inflación en un país, cualquiera, la calcula siempre un organismo oficial, pero también la calculan universidades, consultores privados, organismos internacionales. Si nadie está haciendo trampa, los números no van a coincidir, pero pican todos más o menos cerca. Y esa era la situación de los cálculos de inflación en la Argentina hasta el 2006. Como ustedes saben, a partir del 2006 el gobierno intervino muy groseramente en el funcionamiento del INDEC, que es el organismo público que calcula la inflación, y a partir de ahí tenemos dos versiones de la inflación en la Argentina. La versión del gobierno, que es la que está acá abajo, y la versión de los consultores privados, de los organismos internacionales, de las universidades, que es la que va por arriba. Si yo voy a tomar, que creo que es lo que corresponde, esta línea como la correcta, entonces digamos que la inflación en la Argentina el año pasado estuvo en algún punto entre el 20 y el 25% de inflación. Y nuestras proyecciones para este año apuntaban a mirar una inflación entre el 25 y el 30%. Es decir, la inflación que se había situado entre el 20 y el 25 se debía situar este año entre el 25 y el 30. Es decir, unos puntos más arriba. Y eso es lo que nos parece que está efectivamente ocurriendo. Ahora, ¿por qué teníamos esa visión? Porque interpretábamos que el gobierno argentino no iba a tomar ninguna decisión importante este año para enfrentar la inflación. Ustedes dirán, ¿por qué no está dispuesto a tomar decisiones fuertes para enfrentar la inflación? Y un argumento para nosotros importante es que no existe una receta simpática para enfrentar la inflación. No existe. Pero ¿dónde está el libro, la receta para una política antiinflacionaria agradable, simpática, piola? No existe esa receta. Cualquier política antiinflacionaria genera costos, digamos, o en términos sociales, o en términos políticos, etc. No hay nada agradable como receta. Entonces nuestra lectura es, si el gobierno argentino el año pasado no estuvo dispuesto a tomar decisiones fuertes para enfrentar la inflación, ¿qué cabía esperar este año, que es un año electoral? Y la respuesta es nada, ninguna decisión, que es lo que estamos viendo. No se toma ninguna decisión y por lo tanto la inflación sigue, digamos, activándose. Pero suponemos que más tarde o más temprano este gobierno va a ir por algún paquete de medidas antiinflacionarias. El tema es que decimos que las medidas antiinflacionarias no son simpáticas. Si uno repasara en un libro de economía escrito en Estados Unidos, en Tanzania, en Argentina, en Brasil o en Uganda,
todos dicen más o menos lo mismo cuando hay un proceso inflacionario. ¿Que habría que hacer qué cosa? Frenar la emisión de dinero. Lo que pasa es que frenar la emisión de dinero implica frenar la expansión del gasto público. ¿Ustedes lo ven al gobierno frenando la expansión del gasto público? Creo que no. Yo escuché gente que me dice, no, pero el gobierno pierde la elección, entonces tiene que rectificar el rumbo, entonces va a bajar el gasto público. El que está razonando así no razona políticamente, ¿está bien? Si un gobierno se debilita políticamente, lo último que va a hacer es frenar el gasto público. Todo lo contrario, al debilitarse políticamente tengo casi una garantía de que tiene que seguir expandiendo el gasto público. Por lo tanto, esa parte de la receta no va a andar. Una segunda parte de la receta es que lo que podría hacer es atrasarse el tipo de cambio. En lugar de subir la cotización del dólar, bajarla, como hizo quién, Cavallo, Martínez de Oz. Es un mecanismo para enfrentar la inflación. Eso nos conduciría a una situación todavía más complicada en términos de competitividad. Por lo tanto, nos parece que esa parte de la receta tampoco va. Otra parte de la receta sería abrir masivamente las importaciones, para que haya un aumento de la oferta de productos que descomprima los precios. ¿Ustedes ven a este gobierno haciendo eso? Obviamente que no. Entonces se van acabando las recetas. Queda una sola. En el recetario queda una sola herramienta. Esa herramienta que tienen todos los manuales de economía en todos lugares del mundo dice que cuando hay inflación lo que hay que hacer es subir las tasas de interés en el sistema financiero. Y yo desgraciadamente creo que eso es lo que vamos a ver. En realidad ya lo estamos empezando a ver. Esto que ustedes ven acá es la tasa Badlar. La tasa Badlar es la tasa de promedio de los plazos fijos de los montos altos. Esa tasa de interés en el sistema financiero argentino hace 4 meses estaba en el 14%. En este momento está en el 18% y va a alcanzar el 20% antes de fin de año. Y después va a seguir subiendo. Esta es nuestra lectura. Usted dirá, ¿por qué subir la tasa de interés ayuda a enfrentar la inflación? Porque enfría la demanda, puede ser. Yo subo la tasa de interés, la de la tarjeta de crédito, de lo que sea, la demanda se empieza a aplacar. Usted es una receta antipática. Bueno, acá dijimos que no hay receta simpática, no existe. Y en realidad nos parece que esto es lo que vamos a ver. No sé si me voy a otra cosa, pero sí. Bien, perfecto. Esa situación entonces nos parece compleja. ¿Por qué razón? En el bar de la esquina o enfernado con una mutual del 4 o 5% en la mutual del pueblo. Esas tasas de interés son todas variables. Es decir, si estamos frente a un proceso de aumento de la tasa de interés en los próximos meses, y en el próximo año, todas esas tasas van a ir para arriba. El productor que tiene algún nivel de complicación, entonces, en su estructura de pasivos, desde el punto de vista financiero, tiene que revisar muy bien lo que está haciendo. Y tiene que intentar ver cómo va a reacomodar eso. ¿Por qué? Porque el escenario que nos parece que puede ocurrir es un escenario preocupante en ese punto. El que está con tasas fijas en su pasivo está todo bárbaro. El que tiene tasas variables, que la mayoría de los productores va a tener crecientes problemas si no reacomoda ese pasivo. Porque nuestra lectura es que más tarde o más temprano este gobierno va a ir con una receta ortodoxa de enfrentar la inflación. Y esa receta ortodoxa básicamente es suba de tasa de interés en el sistema financiero. Ahora, la otra variable que nos interesaba mirar acá es el dólar. Y nos interesa básicamente para que ustedes también hagan cálculos en términos de insumos. Cuando decimos el maíz puede valer $160 en abril del año que viene. Pero ¿a qué cotización del dólar? Bueno, este es el ROFEC de Rosario. Es decir, el mercado de futuros que tiene la Argentina. Cuando yo digo maíz $160 abril, o digo soja $280 mayo, estoy mirando los precios del mercado de futuros en la Argentina. Un mercado en el cual ustedes pueden operar y comprar y vender contratos en términos de cobertura, que ojalá lo hagan, porque es un mecanismo valioso, digamos, para trabajar. Ahora, así como hay un mercado de futuros para los granos, existe en la Argentina también un mercado de futuros sobre el dólar. Y uno puede vender y comprar contratos en ese mercado. Y por lo tanto hay cotizaciones. Y estas son las cotizaciones
del ROFEC de Rosario. Acá hemos marcado en realidad para cada posición la cotización que había hace 3 meses y la que hay ahora, para que veamos cómo el mercado ha ido corriéndose sobre las mismas posiciones. Cuando uno miraba hace 3 meses atrás la cotización del dólar para el 30 de diciembre, miraba, fíjense, un valor que estaba debajo de los 6 pesos. Y hoy esa misma posición me está diciendo 6,10. Si yo hoy quiero fijar posición sobre el dólar a diciembre, en realidad la cotización del mercado es 6 pesos con 10. Ustedes me dirán, ¿de qué dólar estás hablando? Estamos hablando, por supuesto, del dólar oficial, del dólar del mercado único y libre de cambios oficial. Ustedes dirán, no, pero el dólar blue, bueno, a ver, acá estamos hablando de negocios en el circuito formal. Por lo tanto, el dólar que nos interesa, ¿cuál es? El dólar del mercado oficial, porque ese dólar está haciendo la operación en el mercado formal. Por lo tanto, este es el dólar que nos importa mirar. El blue va a ir a cualquier parte, pero en realidad este es el que nos interesa. Y ustedes dirán, ¿a vos te parece que el dólar a fin de año va a estar en 6 pesos con 10? Y yo creo que a lo mejor puede estar un poco más arriba, pero no mucho más arriba. Podría estar en 6 pesos con 20. Y a lo mejor me cruzo con alguno de ustedes, porque me ha pasado en alguna estación de servicio, a fin de año, en algún lugar, en alguna localidad, y alguno de ustedes me identifica y me dice, te equivocaste, ¿eh? 6 pesos con 50. Bueno, puede ser, puede ser. En lugar de 6 con 20, está en 6 con 50, puede ser. Ahora, si alguno de ustedes piensa que el dólar en el mercado formal de la Argentina en los próximos meses puede estar en 8 pesos, 9 pesos, 10 pesos, como dicen en el bar de la esquina de cada pueblo, el que piensa en eso está totalmente equivocado. Eso no va a ocurrir. Y en realidad lo importante es que evaluemos por qué eso no va a ocurrir, porque si no, no tiene sentido lo que estamos diciendo. Pensemos en realidad en lo que pasó hace 2 años atrás, cuando fue la última elección presidencial. Yo recuerdo que unas semanas antes de la última elección presidencial se empezó a correr la bola por todos lados de que el gobierno llegaba boqueando a las elecciones, ¿puede ser? Cuando ganó la presidenta. Hay gente que decía, el gobierno llega boqueando, llega arañando las elecciones, después de las elecciones explota la cotización del dólar, se arranca todo. Por supuesto que eso no ocurrió. Ahora, el tipo que estaba en el bar de la esquina, en el pueblo, batiéndole el parche a los otros, amigos, de que el dólar se iba a ir a la estratosfera después de las elecciones hace 2 años. Yo digo, no es solamente alguien que no sabía mucho de economía. Hay algo peor, hay alguien que no sabía nada de política. Porque supongamos no que es esta reunión con productores porcinos, supongamos que estamos en una reunión de productores agrícolas puros y decimos, bueno, que el gobierno dentro de 2 semanas o 3 semanas dijera, sí, ponemos el dólar a 9 pesos, ¿qué problema hay? Digamos que para un productor agrícola es una excelente noticia, ¿puede ser? Para un productor porcino es más discutible. Pero para un productor agrícola es claramente una excelente noticia. Y para los exportadores de granos, etcétera, salió una excelente noticia que en lugar de vender la soja a una cotización de 5 pesos con 60, la vendamos a 8 pesos o a 9. Algo parecido a lo que pasó en el 2002. Ahora la pregunta que sería la siguiente. ¿Sería una excelente noticia para los productores agrícolas? ¿Sería una excelente noticia para los exportadores? ¿Puede ser que sea una mala noticia para otros segmentos de la sociedad argentina? Para los contundentes, sí. ¿Para quién? Asalariados, jubilados, etcétera, etcétera. Ahora, corrámonos 2 milímetros en el análisis. La base electoral y sustentabilidad política de este gobierno, ¿dónde está? Ahí. Entonces, suponer que un gobierno va a tomar una medida fuerte que perjudica a su base electoral e encima para beneficiar a actores que están en la oposición política, no sé cómo les cierra a ustedes eso, la lógica. Es simplemente absurdo, puede ser. Es simplemente absurdo. Ahora, algunos tengan, no, está bien, sí, se entiende, porque políticamente no lo van a hacer, pero el mercado se lo va a llevar puesto, como se lo llevó puesto Alfonsín, como se lo llevó puesto a de la Rúa. Y acá la respuesta es técnica. Y la respuesta es no, eso tampoco va a ocurrir. Usted dirá, ¿y por qué no? Porque este gobierno se ha tomado el trabajo de amordazar la demanda privada de dólares, con el control fiscal sobre la demanda de divisas y con un control informal sobre las empresas multinacionales que restringe la salida de capitales. Es decir, ha tomado una serie de medidas que restringen la demanda privada de dólares.
la tiene amordazada. Por lo tanto, no es posible una corrida cambiaria como la que vimos en otras etapas de la historia argentina. Eso no va a pasar porque este gobierno ha tomado los recaudos para que eso no ocurra. Por lo tanto, lo que vemos es un proceso devaluatorio progresivo como este que está acá. Y esta es la cotización del 30 de abril del año que viene, según el Rogen de Rosario. La que mostrábamos recién hace un rato, esta cotización está cerca de 6 pesos con 60. Y ustedes dirán, ¿y a vos te parece que a comienzo de mayo, a fin de abril, el dólar en la Argentina va a valer 6 pesos con 60 en el mercado formal? Y yo digo, es probable. ¿Y puede valer un poco más? Y sí, puede valer un poco más. Va a depender también de lo que pase en Brasil, puede ser. De cómo Brasil maneje su política cambiaria, y si devalúa un poco más, el Banco Central de la República Argentina va a ir acomodándose a eso. Pero yo no espero un golpe devaluatorio violento. Lo que espero es un proceso lento, progresivo, del manejo de la política cambiaria, que en realidad es esperar que el gobierno argentino haga lo mismo que ha hecho a lo largo de 10 años, ir moviendo la cotización de manera lenta y progresiva. A lo mejor en mayo del año que viene el dólar en lugar está en 6,60, está en 6,80, puede ser, o cerca de 7 pesos, ojalá, pero no mucho más que eso. Ahora, eso por supuesto plantea un problema en términos de competitividad, que es a donde me quiero ir acercando para que empecemos a hablar del sector porcino y del mercado de las carnes. Este es el dólar en la Argentina hasta el año pasado. Un dólar en realidad, este punto que está aquí, es diciembre del año pasado. Y mirar este gráfico es muy interesante, nos vamos a terminar hablando de la competitividad con este gráfico. Esto es diciembre del 2012. Si ustedes recuerdan, en diciembre del año pasado, el dólar en la Argentina, en el mercado formal, terminó el año en 5 pesos. En 5 pesos. Si ustedes miran este gráfico y van para abajo, dice, bueno, diciembre. Ahora, si van para acá, no dice 5, dice 1. Y no es que el que hizo el gráfico se tomó un fernet con coca, digamos, de hacer el gráfico, sino que en realidad el gráfico está midiendo el poder de compra del dólar. ¿Qué me está diciendo el gráfico? El gráfico me está diciendo que un dólar que valía 5 pesos a fin del año pasado compraba en el supermercado más o menos las mismas cosas que compraba un dólar de 1 peso en la convertibilidad. O sea, me está diciendo que tenemos el dólar de la convertibilidad. Entonces estamos al horno con papa. Esto explota en cualquier momento porque esto no puede sostenerse, como no se sostuvo aquella etapa. Lo que pasa es que el contexto es distinto. El contexto es distinto. Y si tenemos solamente una cifra para ubicarnos, en diciembre del 2001, acá, la soja en Chicago valía $160, no $500. No sé si la diferencia es sutil. Obviamente me está expresando que el contexto es distinto, a pesar de todos los problemas que dijimos al comienzo tiene la economía mundial. El contexto es otro. Por lo tanto, tener el dólar de la convertibilidad no significa que la economía argentina tiene las mismas consecuencias que en la época de la convertibilidad. Es diferente. Ahora, el dólar está atrasado, se dice, y yo estoy de acuerdo con eso. Y este dólar de la convertibilidad es peligrosísimo para un montón de sectores productivos de la Argentina. Y la expectativa que yo tengo es que este gobierno u otro hagan un recorrido próximamente como el que vemos acá. Es decir, tratar de reacomodar eso, tratando de bajar un poco la inflación y moviendo más la cotización del dólar. Por eso vemos un proceso devaluatorio para el próximo año arriba del 25%. Y un gobierno intentando bajar la inflación, subiendo la tasa de interés, desgraciadamente. Ahora, lo que no tenemos que esperar es el camino 3. Si hoy tuviéramos el dólar del 2003, el dólar del 2003 valía 3 pesos, pero los precios de la economía argentina eran mucho más bajos. Si hoy tuviéramos el dólar del 2003 en su poder de compra, debería valer 9 pesos con 50. Ese debería ser el valor del dólar hoy en la Argentina si fuera el del 2003, este dólar que está acá. El tema es que ese dólar no es posible. Porque hoy, si se quisiera poner un dólar como ese, la respuesta sería una situación de descalabro del resto de otras variables. Y un escenario inflacionario imposible de controlar. Por eso nadie va a ir por este camino.
ningún gobierno, ni este ni otro, va a tomar la decisión de una mega devaluación brutal. ¿Por qué? Porque sería un desastre. El tema es cuando pasemos la comparación, porque decimos el dólar está atrasado. Yo estoy de acuerdo que sí. Ahora, cuando dices que algo está atrasado, decimos el dólar está atrasado, entonces digo, estoy comparando el dólar de hoy con ¿cuál dólar? Con el que debería ser de equilibrio, puede ser. Lo estoy comparando con el que corresponde, con el punto de referencia. Ahora, ¿cuál es el punto de referencia con el que yo tengo que comparar el dólar de hoy? ¿Con el dólar del 2003? ¿Con el del 2005? ¿Con el del 2007? Pues yo digo, este dólar está atrasado, ¿con respecto a cuál? Si alguien me dice que el punto de referencia es el del 2003, yo digo que está diciendo eso, está diciendo un disparate. Porque supongamos que yo trajera hoy acá a un chico a nivel primario y le dijera, a ver, mira este gráfico, ¿cuál te parece que es el punto medio? ¿A usted le parece que un chico diría que el punto medio es este? Que tiene un problema de vista únicamente puede decir eso. Decir que este es el punto de referencia para el dólar en la Argentina es decir un disparate. Porque ese dólar que tuvimos en la Argentina en ese periodo fue un dólar altísimo, resultado de un país que colapsó, desfonteó su deuda, le echaron del mundo y lo metieron en el veraz. Entonces, durante un periodo de años hubo un dólar que estuvo más alto que el promedio histórico del dólar en la Argentina. Ese dólar no puede ser el punto de referencia de nuestro negocio. Y este gráfico nos va a introducir en lo que nos importa de los mercados y de nosotros mismos. Este gráfico mide la rentabilidad del sector industrial argentino. Sector industrial. Pero en realidad nos va a ayudar mucho. Cuando miramos la rentabilidad del sector industrial, esta línea de puntos roja que está acá mide el promedio de rentabilidad del sector industrial argentino en la historia. Ese promedio es 13%. El año pasado, porque la línea negra es lo que ocurrió, el año pasado la rentabilidad fue del 7,2%, es decir, por debajo del promedio histórico. Ahora, lo que me interesa mirar es esta parte del gráfico. Es decir, el sector industrial argentino hubo algunos años, 2003, 2004, 2005, que tuvo rentabilidades que fueron el doble del promedio histórico. Ahora, una pregunta sería, ¿por qué el sector industrial argentino tuvo el doble de rentabilidad en un determinado momento de su historia con respecto al promedio? ¿Porque se hicieron inesperadamente eficientes? No sé qué les parece de él. Esa obviamente no puede ser la respuesta. La respuesta es este gráfico, puede ser. Tuvieron el beneficio de un dólar altísimo. Y si el dólar es altísimo, no hay importaciones que compitan con mi producto, puede ser. Porque importar productos se hace muy difícil con un dólar muy alto. Y si el dólar es muy alto, puedo exportar cualquier cosa. Soy competitivo haciendo cualquier cachivache. En realidad, porque tengo un dólar que me beneficia extraordinariamente. Ahora, ¿por qué me sirve esto?